Bien, lo que habíamos prometido en el comienzo del programa, la visita del candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente Juntos por el Cambio. Estoy refiriéndome, por supuesto, al senador Miguel Ángel Pichetto. Senador, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a Santiago del Muchas gracias, Estero. bien. Muy bien, y un gusto poder estar aquí en este estudio. Gracias. Y agradecer también a los dueños del medio, señor X. Siempre me han tratado con mucho respeto y posibilitándome la participación en este medio tan importante de Santiago. Esta visita a la provincia, senador, ¿tiene que ver propiamente con la campaña electoral? Específicamente tiene que ver con la campaña electoral, que ya está en pleno desarrollo, que comenzó con más intensidad el día sábado, con ese gran acto multitudinario ahí en Barranca de Belgrano junto al presidente Macri, y que bueno, se continúa en todo el país. Hoy estoy haciendo una visita a Santiago con todos los dirigentes del radicalismo de Santiago, Emilio Rachet, con Pedro Brué, que es un amigo histórico, con la candidata a diputada nacional, con los dirigentes del PRO. Bueno, vamos a tratar de organizar estos días que nos quedan hasta el día 27 y fundamentalmente planificar un adecuado control del comicio el día 27 de octubre, ¿no? Es importante hacer una tarea de fiscalización y de control, ¿no? He leído que usted ayer opinaba de que el presidente Macri perdió 4 o 5 puntos precisamente por no hacer una fiscalización correcta. Yo creo que no es atribuible al presidente Macri. Me parece que ese dato de la falta de fiscales se verifica en distintos lugares del país. Es haber subestimado tal vez el proceso electoral de la primaria y no haber tenido una adecuada organización y control y fiscalización del comicio. Eso puede tener una incidencia, estimo yo, en ese porcentaje de 4 o 5 puntos. Si uno no controla, aparecen las actas cero. ¿Qué significa esto? Que cero voto. Tiene que estar el fiscal. Nadie puede invocar tampoco, yo no estoy hablando acá de fraude, o por lo menos fraude en el sentido clásico que se hace adulterando los resultados de las actas. Lo que estoy diciendo es algo muy común y muy obvio. Si usted no tiene fiscales para controlar, es probable que su lista pueda tener cero. Es fundamental que el fiscal que representa el espacio cuente los votos y esté hasta el final, hasta el mismo momento que se confecciona el acta, y que esté su firma para verificar que ese resultado sea claro, porque lo único que uno plantea, y no estoy haciendo acá ninguna cuestión particular de Santiago del Estero, sino que es del conjunto del país. Yo he estado en Rosario, la mitad de las mesas de Rosario no tuvieron fiscales. Rosario es una ciudad de una potencia electoral muy grande. Es imposible que no hayamos tenido fiscales controlando el comicio de Rosario o algunas ciudades importantes del conurbano bonaerense. Ahora, ¿usted cree que eso es haber subestimado la elección, como usted mismo lo dice? Ese hecho de no haber puesto toda la fuerza. Tal vez no se le dio la importancia que tenía. Fíjese la importancia que tenía, que hubo un impacto muy fuerte sobre la economía, y la fuerza política que ganó genera una pérdida de expectativas en el mundo, en los mercados, en los tenedores de bonos. El dólar estaba a 45, la inflación antes del 11 de agosto venía a la baja. El día lunes el dólar se disparó y la inflación de agosto va a superar. ¿No hubo algo de responsabilidad en esa disparada del gobierno nacional que actuó aparentemente tarde, según dicen los comentarios? Para nada, absolutamente para nada. Lo que ocurre es que además cuando el dólar se dispara, se dispara. Habría que haber tomado tal vez la medida de restricción de cambio que el presidente no quería tomar, porque él es un hombre que tiene una mirada más en el plano económico, de menor intervención en la economía. Es una cuestión también de visión en orden a la economía y a la intervención en la política monetaria. Pero bueno, indudablemente que las situaciones vividas lo obligaron a tomar medidas de restricción del mercado cambiario que han sido necesarias para tratar de que el dólar no se dispare
para que la gente no pierda poder adquisitivo y para que el Banco Central tampoco pierda todas sus reservas. Hay que tratar de cuidar las reservas, fundamentalmente pensando en el país. Senador, atendiendo los resultados de la elección de agosto de la PASO y lo que están marcando hoy a las encuestas, ¿en algún momento se le ocurrió pensar de arrepentirse de haber dado un paso al costado del peronismo? Bueno, depende qué es el peronismo. En general, el peronismo kirchnerista que expresa la señora Cristina Fernández de Kirchner, a mí me ha dejado de representar hace tiempo. Tiene una visión más ligada a la izquierda, una visión de izquierda dura. Algunas declaraciones que están haciendo son por lo menos complejas, por no decir peligrosas. Algunos hablan de reforma de la Constitución, de reforma agraria, de intervención en las ganancias de las empresas. Esto lo ha dicho ella en la última presentación de su libro Sinceramente. Algunos hablan de hacer una CONADET de los periodistas. A ver, nadie inventa nada acá. Estoy remitiéndome, prácticamente transcribiendo declaraciones de los principales dirigentes del Frente con Todos. Ahora, ese es una parte del peronismo, digamos, lo que se llama el kirchnerismo, propiamente dicho. Ahora digo, ¿y el resto, lo de Massa, Alberto Fernández, los gobernadores? El resto está dominado totalmente por ella. La verdadera dueña de ese proyecto, incluso la candidatura de Alberto Fernández, es la expresidenta candidata a vice, que configura una verdadera anomalía de tipo institucional. El poder está en la vicepresidencia. Me parece que este es un dato objetivo. La que eligió los candidatos a diputados y senadores ha sido ella y la organización juvenil, la Cámpora. Los gobernadores, bueno, siguieron este proceso. En realidad les ha ido bien con Macri, muy bien. Han recuperado capacidad fiscal, han sido respetados, pero bueno. ¿Qué es ideológico? No, van a chocar de nuevo con la misma piedra. Cuando les declaren una ley de emergencia, que se le queden con una parte de la coparticipación para afrontar el sistema jubilatorio argentino, que es inviable, o un modelo de distribucionismo vacío hecho de planes y de plancitos, y le metan la mano en la coparticipación, se van a acordar de Macri. Macri fue el gobierno más federal de los últimos 30 años en Argentina. Yo decía en la presentación del programa que había advertido en las pocas conversaciones que tuve en Buenos Aires que hay como una duda respecto a cuál es el plan económico, a cómo se va a llevar adelante. La pregunta mía sería, si el gobierno es encabezado de nuevo por el presidente Macri, ¿debemos esperar lo mismo que hemos tenido hasta acá? Absolutamente no. El otro día claramente lo dijo Macri en Barranca de Belgrano, yo también lo expresé. Digamos, hay una etapa que se terminó, que es la etapa en donde la clase media ha tenido que sufrir políticas muy fuertes en materia de ajuste tarifario, ajuste de su salario, de evaluación. Estos procesos para mí están concluidos. La mirada y los grandes lineamientos de la propuesta económica están enfocados al desarrollo, al crecimiento, a la generación de empleo, a ir desactivando la bomba que significa la presión impositiva en la Argentina. Hoy Macri anunció en una fábrica PYME, que fabrica autos eléctricos, que tuve la oportunidad de acompañarlo ahí en el conurbano bonaerense, en Morón, dejar de cobrar los aportes patronales a la PYME, que genera empleo y que se mueve en el circuito económico. Y eso forma parte también de una política dirigida también a ir bajando las tasas. La propuesta de la oposición y de Alberto Fernández, la verdad que también es muy frágil. ¿Qué sabemos? Que ha planteado un acuerdo de precios y salarios con la Unión Industrial y con la CGT. La verdad que ese es un mal anuncio para los trabajadores. ¿Por qué? Y porque eso implica congelamiento de salarios y supuestamente congelamiento de precios. Vamos a ver si se pueden cumplir los precios. Ahora, lo que seguramente se va a cumplir son el congelamiento de salarios.
La verdad que tampoco es un plan en sí mismo. Hay que mirar un poquito más y ver qué es lo que dice de cara al futuro. Yo tengo propuestas incluso en el plano de las pymes mucho más radicalizadas. Hay que salir del régimen laboral de las grandes empresas, ir a un sistema de contratación de libreta de fondo de desempleo, entrada y salida rápida y flexible del mundo del trabajo. ¿Eso sería una flexibilización laboral? Para las pymes me parece fundamental para generar empleo. Mire, muchos monotributistas, carpinterías, pequeñas industrias, a lo mejor tienen una demanda muy fuerte de trabajo y necesitan tomar empleados. ¿Sabe por qué no lo hacen? Por la rigidez del sistema laboral. En cambio, si tuvieran un marco de entrada y salida flexible con libreta de fondo de desempleo, lo harían. ¿Cómo se hace eso con la CGT, con el peronismo? Eso no tiene nada que ver con las grandes empresas. Estamos hablando de la pyme, estamos hablando de empresas hasta 20 trabajadores, estamos hablando de monotributistas. Un carpintero tiene que hacer muebles para un barrio en una contratación que puede hacer la provincia y lógicamente necesita empleados. Los toma, cuando termina la tarea los puede despedir con un sistema de fondo de desempleo. Me parece que eso es prácticamente algo razonable que hasta las propias estructuras sindicales tienen que aceptar. Porque ahí hay mucho trabajo en negro, ahí hay mucha limitación del ingreso al empleo en muchas pymes porque no tienen miedo, le tienen miedo al juicio laboral, le tienen miedo al juicio de accidente, le tienen miedo a la depredación de los abogados laboralistas que destruyen prácticamente una pyme cuando la agarran con algún accidente laboral o con un despido y le meten demandas. El mecanismo tiene que ser... ¿Eso sería lo mismo que una reforma laboral, no, senador? No, esa es una reforma en el mundo pyme. Una reforma laboral comprende los acuerdos de grandes empresas. Ahí está la CGT, sindicato por empresa, estructuras de discusión de pautas salariales de las grandes empresas. Yo creo que es importante para la actividad pyme. Hay más de, no sé cuál es la cantidad, supera los 300.000 pymes en la Argentina. Hay un conjunto de actividades que están comprendidas como pyme. Me parece que ese sistema del mundo del trabajo de las pymes no tiene que ser igual al de una gran empresa. No debe ser igual al de una gran empresa. Senador, en el comienzo del programa, nuestro columnista económico planteaba una serie de temas que la Argentina, sea quien sea el presidente, va a tener que resolver. Inflación, gasto público, endeudamiento y por ahí me queda algo. Digo, yo sumaba a eso... Yo pongo en primer lugar el gasto público y pongo en primer lugar un debate esencial de la Argentina que nadie quiere abordar porque todo el mundo funciona políticamente correcto. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje del gasto de seguridad social en el último presupuesto presentado por Hernán Lacunza al Congreso? Tengo entendido que andaba por el 70% aproximadamente. 75. Es inviable la Argentina. La Argentina parece como un estado fallido. Si el 75% del total del presupuesto es gasto de seguridad social, estamos irreversiblemente perdidos. Eso implica el gasto previsional, que es legítimo, de jubilados que aportaron, el gasto de jubilados que no aportaron, que están en la moratoria, pero que bueno, ya están reconocidos, 1.500.000 pensiones de discapacidad, me parecen muchas, y después están la AUH en un número de aproximadamente 3 millones, y los planes, con todas las cooperativas y los intermediarios de la pobreza. Ahí está el negocio de la pobreza. Eso implica el 75% del total del presupuesto. Si usted tiene que hacer política económica, incentivar a las empresas, generar crédito blando, bajar tasa de interés, dígame cómo lo hace. Lo único que puede hacer ahí es pagar sueldo a las Fuerzas Armadas, a la justicia y al sector público, y nada más. No puede hacer obra pública. Está perdida la Argentina. Ese modelo hay que ir revirtiéndolo y el debate es la cultura del trabajo. Mire, en la Argentina hay cosas que no se dicen. Vinieron 400.000 venezolanos al país, 400.000 entraron en el último año. Vinieron devastados de la pobreza más extrema. Vinieron de 8 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela. Están todos trabajando.
El plan para un año. El plan es para un año. Después del año se cortó el plan. En el año busca trabajo. Hay que volver a una construcción cultural que tiene que estar ligada a la cultura del trabajo. Pero los movimientos sociales le van a decir, pero no hay trabajo en Pero es Argentina. mentira que no hay trabajo, hay que salir a buscarlo. Yo le puedo asegurar que hay trabajo pendiente en la recolección de la fruticultura en el Alto Valle, que hay trabajo en la minería, hay trabajo en el petróleo, hay trabajo en la pesca, hay trabajo en gastronomía, en servicios, hay trabajo, hay que ir a buscarlo. En mi época, la gente que no tenía trabajo compraba el diario, se lo ponía debajo del brazo, subía al tren y iba a buscar trabajo. Se levantaba a la mañana para ir a buscar trabajo. Hay que buscarlo y hay que tener enfocada una decisión para buscar el trabajo. Ahora, que la economía tiene que mejorar, que tenemos que recuperar el desarrollo como idea central, estamos de acuerdo. Pero trabajo hay. ¿Cómo puede ser que ingresan 400.000 extranjeros a la Argentina? Que lo único que manejan es el idioma. Hasta por ahí nomás, porque el argot porteño no lo conoce. No conocen las calles, no conocen cómo funciona Buenos Aires. En poco tiempo están todos trabajando. ¿Cómo puede ser? A ver. Y hay planes que tienen ya 10 años, 15, el abuelo, el padre, el hijo. Este es un problema y una tara cultural de la Argentina. De una visión igualitaria, totalmente falsa, en donde sabe quién paga. Paga usted, pagan los que trabajan, la clase media, los trabajadores. Eso lo pagamos con la carga impositiva. Pero... sin ofender a nadie, espero que nadie se me ofenda, ¿no nace esto con aquel discurso de Eva Perón, donde hay una necesidad, nace un derecho? Sí, pero escúcheme, Perón le hablaba a los trabajadores. A ver, el mundo era el del trabajo. Me permito discutir con historia también con usted. Tampoco se ofenda. Perón le hablaba a los trabajadores, no a los desocupados, al mundo del trabajo. Después estaba la política social de Eva. Donde había necesidad, hay un derecho. Pero la cosmovisión del mundo era con los trabajadores, amigo. Con los trabajadores. A ver, yo decía, acompañándolo de nuestro columnista económico, que había escuchado ayer, antes de ayer, no sé qué, una frase que a mí me pareció interesante. Los candidatos hablan del país que quieren. Ahora, ninguno habla de cómo se financia ese país. Macri ¿sabe cómo financiar esta nueva etapa que empezaría? Macri hasta ahora la ha financiado con endeudamiento, porque la estructura del gasto público en la Argentina es fenomenal, y la deuda que tenía acumulada la Argentina con vencimientos determinó un endeudamiento mayor por parte de Macri. Cuando algunos hablan la fantasía de que se quedaron con la plata que vino de los créditos, es una mentira. Lo que tuvo que hacer Macri es endeudarse para pagar deudas anteriores. Lo que tuvo que hacer es endeudarse para sostener este Estado inviable, que en algún momento hay que empezar a desactivar como una bomba, de a poco, no puede ser traumático, tiene que ir de a poco y tiene que ir también con un cambio cultural, donde la gente tiene que incorporar la idea del trabajo. Nadie se dignifica si no tiene trabajo. Entonces, este es el tema. Para mí este es el verdadero debate en la Argentina. La verdadera grieta está ahí, en una falsa mirada cultural igualitaria, del igualitarismo de la izquierda porteña, esta izquierda del kirchnerismo duro también, que cree que puede distribuir lo que no tiene. Un distribucionismo vacío, donde la gente no trabaja y en donde el Estado tiene que brindarle todo lo que demanda que tiene que estar el Estado. Senador, el presidente Macri, y hace un rato nada más estaba escuchando uno de sus discursos de campaña, donde él dice: yo espero que al final de mi mandato me juzguen por la cantidad de pobres que dejo. Recibió la Argentina con un 30% de y pobres. Hoy tiene 35. Cuando aumenta la crisis hay 35. ¿Por qué habría que votarlo entonces si él ha pedido que se lo juzgue por eso? Porque la democracia argentina ha mantenido un promedio de 30, 32. Ninguno pudo cambiar ni modificar el curso, indudablemente, de estos sectores que están en la pobreza. Esta es una de las deudas pendientes, no es atribuible. Ya el gobierno anterior de la señora expresidenta, hoy candidata a vice, había dejado en 32, en el último tramo final. 32, con cepo y con todas las medidas restrictivas que impedían la construcción, la obra pública, las inversiones. ¿Y por qué no se pudo bajar? Porque los problemas de la Argentina son muy grandes y estructurales, amigo. Y porque hay que afrontar grandes desafíos
Y para eso hay que tener fortaleza institucional. Si usted no toca algunas cosas que son complejas y no tiene un acompañamiento de los medios para tocarlas, es imposible hacerlo. Repito, si usted no baja el gasto de seguridad social, que es el 75%, y lo pone como en un país normal, ¿cuál puede ser el porcentaje de gasto de seguridad social? 35%. A toda máquina, 35%. En Noruega, Dinamarca, países escandinavos del primer mundo, 30, 35%. El gasto de seguridad social. El Estado benefactor, 35%. Acá es el 75%. 75%. Inviable. ¿Qué quiero decir? Este es un problema que hay que ordenar. Hay que terminar con los planes esto para toda la vida. Hay que terminar con la patria demandante y con este circuito donde muchos hablan de la pobreza y se enriquecen con la pobreza. Ahora, los intermediarios de la pobreza. Yo lo escucho a usted en sus diferentes apariciones en los medios de comunicación, incluso con lo que trasciende de sus discursos. Siento como que usted es el más optimista, digamos, dentro de lo que es el frente. Y como que hasta a veces quiere levantarle en ánimo a algunos que parecen tirar la toalla. ¿En qué basa ese optimismo? En que esta es otra elección. Que la elección primaria funcionó como una gran colectora, casi una ley de lemas en el peronismo. Pero que octubre es otra elección. En octubre se enfrenta el partido del gobierno, la coalición política del gobierno Juntos por el Cambio, con el Partido Justicialista y los sectores de la izquierda argentina. Con el dominio intelectual, además de los sectores de la izquierda. Se enfrentan dos modelos de país. Y me parece que esa confrontación todavía tiene un resultado totalmente abierto. Lo están probando algunos eventos. Mendoza perdimos la primaria, ganamos la elección provincial. El otro día, en Barranca de Belgrano, un lugar donde estuve con el presidente, la verdad, hacía mucho tiempo que en la Argentina no había actos políticos denominados actos de masa, digamos, 40, 50.000 personas en un acto político. Hace mucho tiempo que nadie puede tener ese público, sin colectivos, sin que la gente fuera llevada, comprometida, digamos, con la movilización, de ir a escuchar solos. Yo creo que esta historia todavía no está cerrada. Le digo la verdad, que no se pongan el traje azul o que no se lo compren todavía. Vamos a ver qué pasa el 27, porque además la sociedad está muy atenta a lo que están diciendo. Y Fernández no puede parar las tonterías que dicen algunos muy cercanos del núcleo duro del kirchnerismo, que asustan. Hablan de reforma constitucional, hablan de CONADE de los periodistas, hablan de reforma agraria, atrasan 80 años ahí. ¿Sabe? El modelo cubano. Senador. Grabois habla de reforma agraria, amigo, reforma agraria. Los soviéticos que hicieron la reforma agraria, hoy Rusia está tratando de salir del minifundio. No lo puede resolver. La mayor riqueza de este país es la producción agropecuaria, y este pibe habla de reforma agraria y no hay nadie que le diga que dice pavadas. Lo peor de todo es que no hay ninguno que el único que se lo dijo fue el gobernador Zamora. Salió a contestar y después el candidato a presidente dijo, bueno, Grabois es un muchacho bueno, está con los pobres. Como si eso le diera un bill de indignidad para decir cualquier pavada. El tema, senador... El problema es que lo tienen adentro y el problema es que se tienen que hacer cargo de lo que tienen. La pregunta mía es... Y eso también lo está mirando la clase media. Los sectores medios se están escuchando. ¿Estos pibes qué quieren hacer? Sí, pero ¿Quieren hacer la revolución? ¿Qué quieren hacer? La clase media que vio deteriorado su salario. Sí. La clase pobre que está con hambre. No, ¿Usted hambre, cree no. que le importa lo ¿Usted que cree que hay declare hambre? Grabois? No, a ver. Vamos a este debate porque me parece interesante. Yo asumo que puede haber 35 de pobreza. Asumo que puede haber calidad de la alimentación en algunas familias. Asumo que puede haber situaciones más delicadas de indigencia. Ahora, hambre, usar esa palabra es un concepto extremo. ¿Y cuando hay chicos que se acuestan sin comer? Mire, ninguno se acuesta sin comer. Creo que hay comedores, hay atención de los intendentes, hay de los gobernadores, y está el Estado que además bancariza todo, el AUH, la asistencia, los planes. A ver, no es un Estado que está mirando la noche.
Este gasto social lo mantuvo el presidente Macri. Si hay algún chico que deja de comer, es problema más de la madre, en términos de no recurrir a los organismos del Estado para que le ayuden, que porque el pibe se está muriendo de hambre. Yo no comparto la idea del hambre. El hambre es una derrota simbólica de un país que produce alimentos para 700 millones de habitantes en el mundo. 700. Producimos alimentos para 700 millones. Y declaramos la declaración del hambre. Por favor, yo no comparto esa visión. No la comparto. Sí hay pobreza, sí hay extrema pobreza. Y hay que ayudar. Y focalicemos. Si hay alguien que se está muriendo de hambre y tiene lo que se denomina el hambre famélica y se va a morir por inanición, vayamos a ayudarlo. Yo no lo veo esto. Sí hay emergencia social, sí hay pobreza estructural. Sí, eso está. Pobreza es una cosa, hambre es otra. Hambre al estilo africano es otra. ¿Y qué tiene que ver con esto que estamos conversando, la emergencia alimentaria que decretó el Congreso? Yo no la compartí porque había una emergencia social que el gobierno tenía todas las facultades para extremar todos los requisitos para ir a comprar alimentos si lo necesitaba. Yo hubiera aumentado la UH, amigo. Si de mí hubiera dependido, no decretaba ninguna emergencia alimentaria. Ese se le ocurrió. ¿El valor de la UH o la cantidad de gente? Se le ocurrió a la Episcopal. Los muchachos de la Episcopal fueron. Hay hambre, declaración del hambre. Ellos son más papistas que el Papa. Sobreactúan al Papa. A ver, la Iglesia está jugando casi el partido del Frente con Todos. En muchos lugares. Pero lo que le quiero decir, a ver. Yo hubiera aumentado la UH. Dirigido a los niños, que son los que requieren de alimentos especiales, de la leche, especialmente los lactantes. Yo le hubiera aumentado a esa madre la UH, hubiera eliminado los intermediarios de la pobreza, los mercaderes de la pobreza, a los que la Iglesia sabe que Jesús los hubiera echado a patadas del templo, a esos como Grabois, a los que manejan a los cartoneros, a los que hacen llevar a la mamá con el chiquito en el cochecito para cortar la calle, a los... el movimiento Evita, Navarro, toda esa gente. Son los mercaderes. Son mercaderes. A esa gente yo no les daría absolutamente nada. Hay que terminar con los intermediarios. Con los intermediarios de la pobreza, que además no hacen nada para que la gente salga de la pobreza. Les conviene tenerlos ahí. Les conviene que sean pobres, porque de esa manera siguen manejando la plata del Estado, intermediando en las listas, en el recorte, cuánto cobrás, cuánto le dejás a la organización. Vamos. Senador, hubiera aumentado la UH bancarizada a la mamá para que el chiquito tenga más leche, que es lo que necesita en la edad de la lactancia. Senador, si yo le pregunto, teniendo en cuenta su optimismo y el optimismo con el que habla, si yo le pregunto cuál es su futuro político, me va a decir vicepresidente de la Nación. Pero entonces le voy a preguntar, si no gana... Me voy a casa, todo termina en la vida, alguna vez termina. ¿No va a seguir en política? Voy a seguir en política, ¿cómo no? No voy a estar en un cargo, pero voy a seguir en política, voy a seguir trabajando. ¿Dentro de este frente? ¿Fuera de este frente? Dentro de estas ideas y tratando de integrarme con muchos hombres y mujeres que piensan más o menos lo mismo. Y también consolidando un espacio opositor para que no hagan locuras. La Argentina necesita puntos de equilibrio. Ninguna idea rara acá. Si usted me pregunta, hay que mantener las relaciones con Brasil y con Estados Unidos. Cuidado con ese tema de la política internacional. Cuidado con el Mercosur, porque si Argentina queda aislada con alguna idea loca de que vamos a... la seducción del default, llamo yo. Vamos al default porque con esto aumentamos el consumo interno. Todos estos discursitos... digamos, emocionales de la Argentina malvinera, que un fin que era justo como discutir la soberanía de Malvinas se malversa con la plaza de Galtieri, a eso me refiero. Que las emociones siempre terminan jodiendo los temas en la Argentina. La Argentina hincha de fútbol, cuando empiezan a gritar Argentina, Argentina, ahí estamos en problemas. Yo estoy dispuesto a construir eso, una propuesta racional, nacional, del centro, una visión clara, recuperar las Fuerzas Armadas. No son enemigos. Es importante darles mejores salarios, convocarlas a la reconstrucción de la Argentina, dejar de mirar la Argentina. Ahora van a volver de vuelta las abuelas,
el pañuelo blanco. Está bien que recuerden y que sea injusto recordar, pero esa historia ya la conocemos. La verdad, la Argentina necesita salir de la historia del pasado. Ya operó la justicia, ya hubo condenados, es justo la reivindicación, no van a olvidar, está bien que no olviden. Ahora, un país tiene que mirar el futuro, si no, no tiene destino como país. Y la opinión de González, por ejemplo, a lo que he visto que se ha sumado otro más, hablando de que hay que cambiar la mirada respecto a lo que fue la guerrilla. Bueno, sí, hay que reescribir la historia de los guerrilleros ahora, la reivindicación guerrillera, la de los que generaron violencia y mataron gente. Me parece una cosa totalmente inviable, ridícula, y además también permite ver, lo de González permite ver cuáles son los personajes que están detrás de Cristina Kirchner, que es la dueña del proyecto político, la que manda, la que conduce este proceso político, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Detrás de ella está Zaffaroni, intelectuales como González, Berbisky, que dijo que si Fernández se presentaba solo a la elección presidencial sacaba menos votos que Randazzo. Esos sectores de la izquierda dura argentina que están ahí y los que van a volver a revitalizar la lucha contra el campo y fundamentalmente contra los periodistas y los medios. Porque las obsesiones en alguna gente se mantienen para siempre. Si mañana, y ojalá no pase por el bien de la Argentina, si mañana hubiese un enfrentamiento, una interna que hay que dirimirla en la Casa de Gobierno entre el kirchnerismo y el peronismo, ¿usted juega por el peronismo? Va a ser un problema del partido gobernante el que usted plantea, de situaciones que ya se están desarrollando ahora, en el escenario incluso preelectoral. A ver, hay que leer encriptadamente los mensajes que se envían. Fernández estuvo frente a la Fundación Mediterránea como candidato a presidente. El hombre hizo un análisis de la política económica de Macri, a la que descalificó. También habló de los 4 años de Cristina Fernández de Kirchner y dijo que el cepo había sido pésimo. Al otro día le contestó Zaffaroni con la reforma de la Constitución. A ver, la batalla ideológica ya se está desarrollando, lo cual augura un nivel de conflictividad en el seno del gobierno. Si ganaran la elección, yo todavía tengo mis dudas, yo creo que hay un proceso de reconstrucción del voto y fundamentalmente de reflexión de los argentinos de qué pasaría con la Argentina si este proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner con Fernández de presidente, que funcionaría casi como un primer ministro y ella con el poder en las sombras, triunfara en la Argentina. Sería muy complicado. Yo prefiero estar al lado de esta expresión que tiene que ver también con las libertades, con las garantías, que se valoran mucho cuando no se tienen. Los medios valoran mucho este tiempo, no lo valoran tanto este tiempo, porque tienen todas las libertades. Tienen otras limitaciones, el gobierno no le pone pauta, bueno, cree que el único sistema es la red, está todo bien. Yo creo que no, que hay que ayudar a los medios de comunicación y especialmente a los medios gráficos, y hay que atender mucho a la televisión, porque ahí se nutre la opinión de la Argentina. Pero bueno, estas son discusiones de futuro, pero nadie puede decir que el gobierno ha sido autoritario, que ha presionado la opinión pública o que ha perseguido periodistas. Se la ha bancado. Senador, a nadie le gusta que lo critiquen, pero se ha bancado, digamos. Es un modelo democrático. Libertad de expresión, división de poderes, respeto por el Poder Judicial, terminar con la impunidad. Digamos, son valores que cuando no se tienen, como en Venezuela, se valoran. Senador, le agradezco muchísimo su presencia, gracias por estos minutos que nos ha dispensado. Muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Señores, vamos a buscar una pausa, será muy breve y ya estamos con lo que queda de esta libertad de opinión. Ya volvemos.